Hola, muchas gracias doctora Jenny por la invitación en esta oportunidad para conversar sobre el marco legal del patrimonio cultural inmaterial venezolano. Quisiera hacer la salvedad que el tema y los puntos de los que voy a hablar el día de hoy tienen que ver específicamente con el ámbito inmaterial, ya que desde el punto de vista material, arqueológico, paleontológico y natural son un poco más amplios desde el punto de vista jurídico en Venezuela. Sin embargo, bueno, es importante comenzar tocando la Carta Magna venezolana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablar también de la Ley Orgánica de Cultura, la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que es la ley marco a nivel nacional para regular todo el tema, la Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas, y dentro de ello van a haber dos instrumentos administrativos que tienen carácter jurídico porque fueron emanados del órgano rector, el cual lo vamos a ver cuando hablemos de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, y que de una u otra manera son los dos instrumentos de registro que coexisten para catalogar, diagnosticar, visibilizar y proteger el patrimonio cultural inmaterial en Venezuela. Entonces, bueno, como les decía, vamos a comenzar hablando un poco sobre las disposiciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una constitución relativamente de reciente data, ya que en 1999 se publica o se promulga luego de un proceso constituyente en el cual reformó la anterior constitución de 1961 que tenía Venezuela. Esta es una constitución que de una u otra forma plasma e introduce un conjunto de conceptos, un conjunto de aspectos que visibilizan de una manera mucho más amplia, de manera más novedosa, temas como el patrimonio cultural, como los derechos culturales. Específicamente, en su artículo 99, dentro del capítulo 5 del título 3 de la Constitución, hay un artículo que fue especialmente destinado para hablar sobre el patrimonio cultural. Y este es un artículo, que es el artículo 99, que vamos a tratar de conversarlo desde tres ángulos, ¿no? No en diferencia, sino desde tres bloques que nos llevan a profundos procesos de análisis, de los cuales, por supuesto, por el tiempo no los vamos a poder ahondar en su totalidad, pero sí de una u otra forma nos permiten ubicarnos un poco más, cómo aguas abajo vamos a ver cómo está constituido y cómo se interrelaciona con el resto del marco jurídico a nivel nacional. Entonces, fíjense, este artículo 99 nos habla en principio de que la cultura es un bien irrenunciable, de que el derecho es un derecho fundamental para el Estado, el derecho a la cultura, y por supuesto que se reconoce la autonomía de la administración cultural pública. También este artículo nos habla que el patrimonio cultural forma parte de una responsabilidad que va a tener el Estado desde el punto de vista de su preservación, divulgación, salvaguardia, restauración y otro conjunto de aspectos que ya los vamos a analizar. Y por último, pues nos habla que los bienes que constituyen el patrimonio cultural venezolano van a ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, y se van a establecer un conjunto de sanciones para quienes establezcan o generen un daño o deterioro. Entonces vamos a comenzar con el primer bloque, que de una u otra forma nos expone esa visión axiológica de la cual se introduce el hablar del patrimonio cultural dentro de esta Constitución, y que de una u otra forma recoge parte de lo que muchas de esa tendencia de las constituciones culturales que se han generado en varios lugares del mundo, y que desde este punto de vista, que por supuesto plasma, identifica y introduce el reconocimiento a los derechos culturales, el cual desde este punto de vista les estoy tocando el artículo 99 porque es el que habla especialmente del patrimonio cultural, pero que también reconoce pues el derecho al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. También habla en materia de propiedad intelectual y derecho a autor y derechos colectivos, que de una u otra forma también es una innovación, puesto que, como lo veremos un poquito más adelante, nuestra legislación especializada en materia de derecho a autor, hay ciertos términos que la Constitución introdujo que no están en esa legislación por ser tal cual como la nuestra, preconstitucional, porque son anteriores a que esta, por supuesto, entrara en vigencia. Fíjense que justamente en este punto, cuando la Constitución nos habla que se reconoce la autonomía de la administración cultural pública, es un tema que llama profundamente la atención,
porque digamos que hay distintas versiones o dos grandes versiones en las que varios autores se han dedicado a exponer qué significa esta autonomía. Por supuesto que si nosotros nos quedamos desde el punto de vista jurídico como una visión llana, en blanco y negro, como podríamos decir, estaríamos hablando desde el punto de vista de una descentralización funcional, ¿no? Que esta autonomía de una u otra manera se basa en estos principios del derecho administrativo. Sin embargo, cuando nosotros como que nos adentramos un poco más en el tema, el doctor Alan Brever Carías, que es un catedrático muy respetado no solamente en nuestro país, en el momento que se hiciera la discusión para la aprobación de esta Constitución de 1999, él hizo un voto salvado exponiendo que establecer esta autonomía para el sector cultural específicamente tendía a rigidizar el funcionamiento del Estado. Y él exponía que de una u otra forma, y que esto se vincula con otras visiones u otros estudios que se han hecho sobre el tema, ya que de una u otra forma establecer este punto requiere que el Estado contemple, genere, estructure todo un conjunto o toda una plataforma a través de la cual va a operar la autonomía para ese tipo de sector al cual se la está otorgando. Entonces esto quiere decir que estas estructuras van a ser requeridas para que este funcionamiento de una u otra forma cumpla con las propias necesidades, con las propias características, con las propias dinámicas de ese sector. En este caso estamos hablando del cultural. Hay otro aspecto en el que también se habla, que hay sectores, comunidades que tienen características específicas, ya entrando por supuesto desde el punto de vista cultural, que requieren que sus dinámicas, sus resoluciones de conflicto, su cosmovisión sea manejada bajo estructuras específicas y que estas estructuras van a estar ligadas directamente a la forma como el Estado maneja su funcionamiento. Por lo tanto, si hablamos de esta autonomía de la administración pública, se hace necesario de la administración cultural pública, se hace necesario entonces bajo esta visión, por ejemplo, que Héctor Díaz Polanco es uno de los que nos habla de ellos, que estos sectores o estas comunidades sean visibilizadas al punto que su manera de interrelacionarse, su manera de llevar a cabo su propio sistema de administración de justicia, por ejemplo, sea contemplado, sea regulado y sea reconocido tanto por el Estado, pero bajo el funcionamiento de sus propias dinámicas. Es decir, esté configurado para esas realidades. De una u otra forma, el doctor Brever Carías nos expone que establecer eso llevaría a que el Estado, la dimensión del trabajo y el funcionamiento del Estado sea mucho más amplia y mucho más titánica de la que en muchos casos ya el Estado por sí mismo posee. Y que de una u otra forma, por supuesto, que amplía o termina generando una tarea titánica, una tarea mucho más maxificada, por decirlo de una manera, en función a la capacidad de respuesta que puede tener. Por supuesto que eso, cuando uno analiza otro tipo de estudios, como por ejemplo la autonomía expuesta por Baquer Caballería, por Pietro de Pedro, que son dos juristas que se han dedicado a estudiar este tema, reconocen que bien es cierto que la autonomía puede ser beneficiosa porque de una u otra manera reconoce y visibiliza que desde el punto de vista cultural no siempre la resolución de las dinámicas, de los conflictos y de las circunstancias que se presenten se pueden hacer desde lo encuadrado o desde la visión netamente jurista que muchas leyes establecen y que requieren que de una u otra forma esta autonomía permita o sea la apertura a que nuevas formas, nuevas maneras, nuevos métodos, nuevas estructuras dentro del Estado puedan ser las que regulen, las que coadyuven y las que faciliten el funcionamiento del Estado desde el punto de vista de las propias dinámicas de la cultura, de los procesos culturales. Y que en este caso mucho más, por ejemplo, del patrimonio cultural. Y cuando uno ve esto, por ejemplo, llama bastante la atención porque si nosotros analizamos el sistema financiero del Estado, por ejemplo en el caso venezolano, si nosotros analizamos el sistema de planificación pública, evidentemente uno observa que está configurado en función
de un sistema en el que normalmente opera un Estado con cada una de sus acciones o cada una de sus planes, cada uno de sus hitos a través de los cuales opera. Pero bien, cuando nosotros llegamos a la parte cultural, mucho más del patrimonio cultural y el inmaterial, nos damos cuenta que por sus características no siempre se encuadra en estos mismos procesos administrativos y que no siempre se encuadra dentro de estos mismos procesos de funcionamiento del Estado. Por lo tanto, eso nos hace ver que, si bien es cierto que está establecido en la Constitución, nosotros como abogados esperamos que todavía haya la oportunidad es que este sea un tema que se desintegre, que este sea un tema que se pueda analizar con más profundidad, ya que incluso lo vamos a ver un poco más adelante cuando toquemos las leyes especiales, pero que esta posibilidad que se abre a través de la autonomía o esta posibilidad que se abre a través de crear estructuras de funcionamientos especializadas vayan en función también con los planes operativos o vayan también en función con la manera como ya actualmente opera el Estado, solo que sea introducido o que se permita la apertura a que temas como el patrimonio cultural y la manera como se gestiona el patrimonio cultural inmaterial, que tiene características muy diferentes a, por ejemplo, a otro tipo de actividad dentro del Estado, pueda también ser visibilizada y no sea una piedra de tranca a la hora que se vaya a ejecutar un determinado plan de gestión o una determinada acción gubernamental con respecto a eso, y que a veces uno lo ve. A veces uno ve que por no tener un sistema de planificación adaptado al patrimonio cultural, pues evidentemente hay muchas actividades que se dificulta que se puedan ejecutar porque luego el propio Estado no consigue los mecanismos administrativos, legales y financieros para poder sustentarlo. Y que esto, por supuesto, si nos vamos también con otro tipo de análisis, como por ejemplo el de Peña, que nos habla que esa autonomía nunca va a ser absoluta porque siempre va a haber una sujeción a un órgano, siempre va a haber una sujeción a otro tipo de órgano o ente que forme parte del Estado. Entonces estamos hablando de que esa autonomía que está reconocida en la Constitución tiene unas características que deben ser claramente establecidas para que no generen una confusión a la hora que su aplicabilidad se evidencie dentro del campo de gestión.